Nadie sabrá nunca lo que soy. Nadie me lo oirá decir, incluso si lo digo, no lo diré. No podré. Solo tengo el lenguaje de ellos para mí mismo, para no haber vivido en vano y además para poder callarme, si eso es lo que da derecho al silencio. Defensa de la palabra. Radio Revista Cultural, emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, domingo. Muy buenos días, estamos en Defensa de la Palabra y el programa de hoy será dedicado en su segundo programa al divino Marqués de Sade, que para mí ha sido como librero una permanente inquietud. ¿Por qué los jóvenes cogen al Marqués de Sade como la cartilla de Coquito, como su catecismo de acción? A ver, preguntémosle a Manco antes de que arranque Oscar, ¿por qué crees que el Marqués de Sade es tan importante para los jóvenes? ¿Por qué? ¿Cómo así el catecismo? ¿Por qué es tan importante como su libro de cabecera, como si él era como por imitación, por la maldad que él propone? ¿Será por qué? Por lo que les provoca la libertad, pues ese desfogue, no sé, ese desfogue del alma que no hayan en los espacios normales. Pues el sexo para los jóvenes es como la Biblia del diario vivir, ¿no? Entonces, pues con todas esas exageraciones, pues maquinan ahí esas cosas en la cabeza de ellos y les parecen fascinantes. Pues no sé cuántos lo practicarán, pero porque eso pues de la ficción a la realidad, como de la fantasía a la realidad, como que es tan leyenda el Marqués de Sade que uno no sabe si está hablando una cosa de ficción, una cosa real, por lo exagerado, por lo lacónico, por lo directo. Sí. La sangre. Bueno, díganos algo, Víctor Bustamante. Bueno, cuando tú regresas de nuevo al paraíso de los jóvenes como buenos lectores, ellos nunca han sido lectores de Sade. Es más, no conozco un solo ensayo que valga la pena, alguna tesis menos de algún estudiante. ¿Por qué? Ellos están muy ocupados, imbuidos. Como esa atracción vana hacia él, pues. Imbuidos de lo banal en Sade, que es de pronto un aspecto pornográfico. Banal, lo pornográfico. Pero ellos en ningún momento lo han leído. Es más, en la universidad no se ha mirado la parte de Sade, que yo creo que la vamos a mirar, lo que en realidad es él, porque se le ha dado ese matiz sexual. Sade va más allá que eso. Los muchachos ahora, cuando hablas de eso, hay una creencia fatal, que lo que leen los muchachos es lo importante. Eso ha sido siempre falso. Los muchachos siempre leen lo fácil, lo trivial. Entonces hay que salir de ese concepto casi sagrado de vanguardia que le daban los medios a estas personas. Los muchachos están en otro cuento. Ellos, para leer a Sade, tienen que estudiar 2 o 3 años para leerlos y no van a encontrar pornografía, sino cosas más importantes que yo sé que ahora el joven Oscar nos va a contar. Oscar Botero, nuestro invitado, especialista en el Marqués de Sade, va a hablarnos un poco de el fenómeno el Marqués de Sade. Buenos días. La excelente obra de Simone de Beauvoir, respecto a una pregunta que me hacía Gustavo el domingo anterior, he encontrado algo de lo que puede ser una respuesta. Simone de Beauvoir y su obra sobre el Marqués de Sade comienza recordándonos que don Etienne Alphonse François de Sade era humano y creía en lo humano. Solo puede entenderse el llamarle divino marqués por la adoración que hacía de la humanidad, luego del humanismo, palabra que gustan de utilizar muchos de aquellos
que tanto despreciaba Sade. La divinidad de Sade es su adoración, pero ni es ni puede ser adoración hacia él. Elevarle metafóricamente a los altares, porque como indica Beauvoir, eso es traicionar a Sade, y de manera diferente a sus detractores, pero con consecuencias similares. Esa divinidad es por la divinidad al trato hacia la humanidad, no hacia él, y no hay forma de manipular diferente su memoria. En palabras de Beauvoir, dice ella, compréndese entonces que, como reacción en contra de ese silencio escandaloso, los devotos de Sade hayan sido impulsados a saludar en él a un profeta genial. Su obra anunciaría a la vez a Nietzsche, a Stirner, a Freud y al superrealismo. Pero ese culto, basado como todos los cultos sobre un malentendido, divinizando al divino marqués, lo traicionaba a su vez. Pues cuando en realidad desearíamos comprender, se nos obliga a adorar. Los críticos que no hacen de Sade ni un depravado, ni un ídolo, sino un hombre y un escritor, se cuentan con los dedos de la mano. Gracias a ellos, Sade ha retornado al fin a la tierra entre nosotros. Esas son palabras de Beauvoir. Sí, yo quisiera preguntarle a Bernardo qué ha significado Sade pues en su obra teatral, todo ese amor de él por los poetas malditos, por Antonin Artaud, por ejemplo, remitámonos a la Condesa Sangrienta de la famosa Condesa Sangrienta, digamos que lo que conocemos es el de la de Alejandra Pizarnik, que es también un personaje sádico. ¿Qué ha significado Sade, Bernardo, en tu vida? Para mí Sade ha significado un descanso, una especie de gozo eterno y un ludibrio siempre creciente, una materia edificante, una luz permanente. Sade está ahí como un oscuro deseo, como un continuo vibrator, como decirle a uno, miren que la escritura perdura, pero la escritura que perdura es aquella que se hace con el cuerpo. Y si en algo hay que, para mí, enaltecer a Sade, y enaltecerlo no es subirlo, sino bajarlo, aprontarlo a nuestro acabalgamiento de seres humanos destruidos, porque eso hizo Sade, demostrar con su escritura que el hombre es un ser destruido, semiabanderado, pero pulcramente detestable y consumable, y eso hace posible la presencia de que aquel Dios no es más que un genitor de mierda, y Sade comprueba eso en su historia, y yo no he hecho más que asirme a ese pendón, que es un pendón destrozado, pero es el alma de la carne viva, y eso hace que para mí Sade sea una lengua viviente, hiriente. Por eso yo consumo con él un silencio eterno, infraeterno y demoníaco. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Te pregunto, Oscar, que cómo se mete ese ingrediente dentro de las relaciones entre un par de amantes. ¿Cómo mete uno el sadismo ahí? Pues meter que el látigo, la tortura. ¿Qué tal? Es un poco ingenuo eso, pero sí. La cosa es muy sencilla, hombre. El sadismo como filosofía trata de explicar lo que el ser humano ha perdido y ha ganado también, de su divorcio de la naturaleza y su búsqueda de una nueva naturaleza. Entonces un látigo en un momento determinado es como una nostalgia hacia el infligir dolor, porque ese dolor me va a producir placer, porque la vida es muy dura, como dicen los campesinos, cuando tienen que arar la tierra, ordeñar las vacas, en fin, el trabajo tan fuerte, tan doloroso en un momento dado.
Entonces eso transferido a la sexualidad, si ese trabajo fuerte y doloroso produce la papita, la lechita, el quesito, que es placer, que es sustento, lo mismo pasaría con el sexo. Necesariamente no es un requisito que si yo quiero vivir una vida sexual intensa, tengo que recurrir necesariamente al dolor. Eso ya es un condicionamiento. Yo no voy a producir dolor porque es la única manera de expresar mi sexualidad. Hay una sexualidad sublime, hermosa, suave, delicada, perfecta y muy placentera, sin necesidad de arañazos, golpes, latigazos, juguetazos, etcétera. Sí, bueno, ¿cómo sería la relación entre Sade y su esposa? Como una gran relación, como que era más difícil con la suegra, pero ¿cómo era eso? René, que era la esposa de Sade, era una mujer suave y delicada, no era aristócrata, pertenecía pues a... no era, pues sí, era una gentil familia, venida menos a nivel de aristocracia, pero con una gran riqueza y por lo tanto tenía mucha influencia en la corte de Luis XVI. Entonces era una esposa que acompañó a su esposo víctima de su mamá, y la suegra, pues ya habríamos dicho de que la señora de Montrel era espantosa, porque era una mujer arribista además. Y una mujer arribista donde que pensando que su hija se había casado con un marqués y además conde, le iba a dar mucho brillo y mucho lustre a su familia gentil, pues. Y entonces, pues de pronto, cuando vio que Sade no era el aristócrata que ella pensaba, y ese escalón para ella poder ascender socialmente era como falso, entonces el odio que le cogió al pobre Sade fue de tal magnitud que se puede decir que la vida de cárcel y de persecución que sufrió Sade fue causado por esta señora suegra de él. Y entonces la esposa lo acompañaba a él, la esposa estaba pendiente de Sade, lo visitaba a la cárcel, era su unión y su contacto con el mundo exterior, le llevaba libros, le llevaba cosas, grabados, en fin. Es una mujer que acompañó mucho a un hombre que en otras circunstancias una mujer normalmente diría, si mi esposo es sádico yo lo odio, ella no, ella lo amaba. Bueno, ¿qué dice Víctor? ¿Cómo se puede explicar que Sade vivió más de la mitad de su existencia en la cárcel, haya producido una obra que perdura, que erige el ser libertino como el personaje más libre por encima de cualquier ideología política o religiosa? La cárcel fue una oportunidad que tuvo Sade para poder concentrarse de pronto en su obra, ¿no? Algunos autores, incluyendo a Francine Duplessis-Gray, una biógrafa muy connotada inglesa de Sade, en su libro El Marqués de Sade, una vida, explica eso. La cárcel para Sade, en un momento determinado, como chivo expiatorio y como él, como filósofo y hombre pensador, le dio la posibilidad de comprender que aunque no hay mal que por bien no venga, en este caso. Entonces le sacó un gran partido. Le leía mucho y todo, y se podía concentrar en sus fantasías, ¿no? De todas maneras, es un hombre que desde niño tenía una sexualidad exacerbada, pues si no podía ejercer su relación interpersonal en la cárcel, pues su imaginación suplía esa necesidad de un cuerpo a su lado. Bueno, ¿cómo era la sexualidad del Marqués de Sade? Pues una pregunta un poco ingenua. Pero... Sí, no, eso es cierto, muy curioso. Pues hombre, uno leyendo las diferentes biografías y interpretaciones y análisis de lo que ha sido Sade como hombre, como filósofo, como escritor y tal, llega a una conclusión. Él no... ¿Cómo fue la sexualidad? Porque, la sexualidad, sí, esa exacto. fue una de las partes por las que fue sí, la es como cárcel, el pez con el agua, ¿no? La sexualidad de Sade era constante. Sí. Yo quería preguntarle... Pero toda la parte de ¿cómo infringió la ley, puede ser? Bueno, sí, ¿cómo infringió la ley? Pues bueno, las torturas sexuales que se le atribuyen. La primera encarcelada en forma que tuvo él fue con una prostituta,
una mujer pues prostituta de la calle, ignorante, analfabeta, que vivía de eso, y como los enemigos de Sade estaban pendientes en un momento determinado por qué lado acogerlo, entonces cuando ella de pronto está asusada por algunos intereses, lo denuncia, cosa que ocurría, o sea, en esa sociedad era muy normal los latigazos de los hombres ilustres contra la gente del pueblo. Eso era pues todavía una especie de derecho de pernada que subsistía. Y entonces, pues no, Sade hizo lo que me imagino que haría cualquier aristócrata o persona destacada de su época, pues tratar en una forma dura a sus víctimas y tomarlas sexualmente por la fuerza, y entonces pues además él pagaba, ¿no? En este caso, por ejemplo. ¿Y qué hizo Sade? Pues hombre, Sade simplemente hizo lo que describe en sus cosas, amarrarla, de pronto permitir, ella aceptaba el juego además. Pues, y luego la denunció, ¿no? Y luego porque Sade tenía dos enemigos. Sí. La aristocracia, que veía en su linaje de marqués conde como una especie de aristócratas en decadencia, teniendo en cuenta que Sade además tenía repulsa hacia convivir con esa aristocracia reinante, ¿no? Él nunca fue a rendirle pleitesía al rey, por ejemplo, rechazaba eso, era muy crítico. Y fuera de eso, también por otro lado, los republicanos, ¿no? También tampoco lo querían mucho por ser aristócrata, entonces él estaba entre dos fuegos, ¿no? Y por eso era un rebelde, era fuerte. Y la cárcel en un momento dado para una persona así, pues se volvió como algo cotidiano. Sí, Víctor, ¿qué te iba a decir? Bueno, yo creo que un aspecto que es bueno mencionar es el siguiente. Situemos la Francia de la época, antes de la Revolución Francesa, unos 10, 20 años, el poder absoluto del rey, el poder absoluto del papa y los preceptos de que el sexo tiene una función que es reproducir y crear la especie humana, ¿cierto? Miremos ya entrando en detalle con lo que dice Gustavo, que las épocas son muy similares, las cosas se repiten, ¿cierto? Recordemos que el marqués de Sade tomaba cantárida, que era un excitante de insectos que le permitían mantener la erección mucho tiempo y disfrutar, que es lo mismo del Viagra ahora, ¿cierto? Sí. Miremos, ¿cierto? Y también que el marqués de Sade no solo apaleaba a las muchachas con la aquiescencia de ellas, que después se vengaron, ¿cierto? Uh-huh. Sino que él tenía un ballet de mucho tiempo que lo sodomizaba y también le pegaba a él, ¿cierto? Seguro. Entonces miremos que hay una cosa que es la siguiente: el ser humano en todas las épocas es muy parecido. Lo que pasa es que el marqués de Sade tuvo la osadía de ser el primero que escribió y habló públicamente de ese tema, ¿cierto? Que los papas, si miramos a los Borgia, que fueron tremendos bandidos, negociantes, guerreros, ellos hacían cosas peores. Claro, sí. Pero él idealizaba a su esposa. ¿Cómo venían las cartas de amor a su esposa? Me imagino que a la esposa la respetaba y buscaba mujeres para sodomizar. Sí, claro, y ella lo sabía. No, y a la esposa no se respeta, sino que hay un dicho por ahí que dicen que el que haga el amor con la esposa después de 5 años está cometiendo incesto. Pervertido. Es un pervertido con su hermanita. No, pero la relación, Gustavo, de Sade con la esposa era muy curiosa, porque es que fue una niña que en medio de todo costumbres religiosas, hipócritas, lo logró entender muy bien. Inicialmente su matrimonio fue relativamente forzado y sin embargo, a pesar de eso, ella llegó a ser su gran apoyo y confidente, ¿no? La vida de Sade está rodeado de prácticamente de dos mujeres que son sus antagonistas hacia su comportamiento con él. Una esposa amante y una suegra odiosísima. Entonces, en esa coyuntura y en ese paréntesis que rodea la vida de Sade, está su esposa incondicional y la odiosa suegra sádica, como decíamos el programa pasado. Claro, que era más sádica, sí, la que le quería aporrear. Sí. Hay un aspecto que miramos aquí hacia el lado del carácter sádico de Sade, ¿cierto? Pero podemos recordar a que mencionamos la suegra, que ella fue más sádica que él, con esas letras de cachet que solamente eran órdenes que ella podía
podía dar sin consultar con nadie para hacerlo encarcelar, solamente por un odio, porque no tenía ninguna prueba sobre las maldades de él, solamente por mantener la reputación y el odio. Oscar, ¿vos qué pensás de eso? Que era más sádica la mujer de Sade, la suegra, perdón, claro, que él. Claro, lógico, en todo sentido. Sí. Vamos a hablar de una moral sádica. ¿Cómo sería una moral sádica? En el programa anterior se planteó esa palabra moral. Sí. Y definitivamente la moralidad es una aberración. Lo que tenemos que entender es la ética, el concepto una ética, de ética. Ética sádica, a ver, ¿cómo sería? Sí, porque la moral tiene el gran problema de que puede esconder las cosas. ¿No? Yo peco, pero si me confieso, me perdonan los pecados y puedo seguir pecando. Entonces es un acomodamiento muy ficticio y muy hipócrita y muy engañoso. Mientras que la ética no tiene que tener esos recursos que la moral ya nos ha dado. La ética es ese convencimiento, como decíamos, de mi capacidad de ser racional, lógico, inteligente, consecuente, sin necesidad de tener ese apoyo de los moralismos en todos sus aspectos, ¿no? Entonces, por eso se habla más fácil de la falsa moral y no de la falsa ética. Oíste, entonces una relación, pues, ideal sería una mujer masoquista y un hombre sádico, ¿cierto? Para que a ella le guste sufrir. Sí, pues en ese caso muy específico, no se pretendería ni quisiéramos eso, pero cuando se da entre seres adultos conscientes y racionales, ese tipo de relación pues es permitible y respetable y no hay ningún inconveniente en que se dé eso. Sí. Bueno, ¿cuál sería la posición de Freud con relación a Sade? Que yo nunca he leído a Freud, entonces no puedo decir eso. O que dice Víctor, que dice Oscar. Sí, es que imagina, la palabra sádica comenzó a utilizarse en los diccionarios 20 años después de la muerte de Sade. Claro. O sea, en 1834 ya se incluía el sadismo como palabra, como sustantivo en los diccionarios. Cuando llega el sadismo ya a la etapa del psicoanálisis y de todas estas teorías del subconsciente, del inconsciente, del comportamiento de los humanos, todo lo que Freud y todo eso desarrolló, ya existía como tal y Sade simplemente la retomó, ¿no? Así como fue con Sadoc-Masoch, con el masoquismo, ¿no? El gran escritor también de fines del siglo XIX. Y entonces, así como también existe, digamos, la palabra dantesco, pues hay algunos autores que han aportado eso muy importante y Sade aportó esa palabra sádico o se le tomó su nombre para creer. Pero no, yo de todas maneras sí quisiera investigar más sobre el psicoanálisis y Freud. Sí, vamos a hablar de Sade y la política. ¿Cómo que haber cogido a Sade en la Bastilla, al lado de Marat y al lado de los revolucionarios que fueron creando la Revolución Francesa? ¿Cómo fue su relación con la política, Víctor y Oscar, digamos? Bueno, antes de que Oscar pues, nos aclare una cantidad de cosas, hay algo que se van a quedar ustedes perplejos. Leyendo alguna vez un informe sobre Sade en la Revolución Francesa, hay un gringo que hizo un estudio sobre qué libros se leyeron en la Revolución Francesa. En esos 5 años que estaba Francia en todo ese apogeo y durante la Revolución, él se basó en lecturas en bibliotecas y en libros de contrabando y pirateados de Holanda y Bélgica que iban allá, ¿cierto? Resulta que los libros que más se leían era pura pornografía. Está Mi vida secreta, que es el libro en inglés. El Marqués de Sade está en el 5º puesto. Hay clásicos de pornografía, ¿cierto? Entonces uno siempre se pregunta, ahora pues tratando de dilucidar lo que Gustavo dice, ¿por qué si están los enciclopedistas, Voltaire, Rousseau, están los prácticos como son Marat, está Robespierre? ¿Cómo es posible que la gente leyera más pornografía que eso? Es como un contrasentido, ¿cierto? Sí. ¿Qué piensas tú de lo de la política? Es muy interesante lo que dice Víctor, porque, por ejemplo, y sigue siendo Holanda el país que aporta ese tipo de libertad sexual tanto hoy en día como en esa época, ¿no? Y los libros que no se publicaban en Francia con el tema sexual erótico que era prohibido, se publicaban en Ámsterdam.
Lo mismo que la pornografía gráfica, ¿no? Los grabados eróticos eran producidos básicamente en Holanda. Sobre lo de la política de Sade, pues no sé. Aquí hay unos parrafitos sobre lo que sería una posición de Sade como a nivel de política para entrar, ¿no?, en el tema. Un noble burgués, es el título que tiene esto aquí, dice así: su pensamiento y su vida son los de un noble que piensa como un burgués, es decir, dicho con palabras de su época, alguien con ciertos ademanes despóticos y privilegios de clase y a la vez un republicano que aspira a la libertad individual. Para lograr una plena libertad individual regida por las leyes del deseo, hace falta negar al otro. Así, por ejemplo, las mujeres por su propia naturaleza nacieron para saciar los deseos de todos los hombres. En palabras de Vatel, Sade intentó utilizar los privilegios que poseía del régimen feudal en beneficio de sus pasiones. Sade no fue ni populachero, ni un mártir del pueblo, porque entre otras cosas en alguna época de su vida él miraba a la chusma, ¿no? Él consideraba que esa revolución era de chusma. Víctor. Yo creo que ahora pues que no entramos en los terrenos arduos de la política, hay una cosa que subyace en él. Cuando él desnuda la cuestión sexual en todas las clases y él descree todo eso, está bordeando ya los terrenos de algo que se llama los terrenos del mal o la marginalidad, pues de otra manera, ¿cierto? Y yo creo que él desnuda lo que es el ser humano, lo que es la mentira, del poder, todo eso, y la conciencia humana que es tan perversa, bueno, a Víctor, pesar del discurso político. Sí, está bien. Vamos a dar paso, terminamos hoy, seguimos dentro de 8 días con el Marqués de Sade, le damos paso al poeta maldito Manco, para que no creo que tan maldito. Yo pues hablar de sexo, yo no sé mucho de sexo, pero entonces voy a leer pues que en el tema de Sade y todo eso no participo mucho porque como que no me interesa. Bueno, retazos de noche, las calles destilan matices polícromos, los espectros pasean por las estanterías confabuladas y diluyen el proceso de aquella compenetración. Elige un color, maquíllate y sal con el vestido de gala que te susurre tu soledad. Atrévete a exponer tus vísceras ante la noche soleada, o elige un rincón apartado donde penetre el veneno y haz la pócima impredecible. Que las palabras del humo, el asfalto, las luces halógenas, el calendario, la corriente, el hielo, barajen los universos paralelos y creen un cuadro efímero, cínico, único, misterioso. ¿Acaso decides abrir camino a estos cometas destructivos que te machen el traje, o prefieres eyacular sosegadamente en el río de la música? ¿A quién buscas? O quizá no esperas a nadie porque el banquete ha sido suculento, todo un blues. Hueles a reo resignado con su condena, o el sabor de unos labios ardientes te devolvió el aliento. Levántate, ve por otra cerveza, por la nada, o mejor reza una oración y arrepiéntete por haberte inyectado ese etiquete profano. Maldice el orbe por reírse irónicamente, penétralo con una daga y alucina vehementemente. Sois falsos porque no poseéis nada propio, lo prestáis, lo robáis, lo grabáis y coséis la tela degradable. No me importan vuestros modales artificiales, vuestras maletas huecas con baratijas almidonadas, vuestro empeño en eliminar la información nociva, vuestra conciencia oxidada y averiada, vuestra manía por adorar la luz falsa que es el laberinto de vuestro extravío. Sois la reina del parque o el mendigo saturado de tedio. Sois el fénix esperanza o el ataúd se abre y ya queréis entrar. Sois la estela que persigo, las cenizas de un cigarrillo. Sois el mendigo de sangre fría o la hoja merced del viento. Sois el cordero acorralado o tu ala perdida ya vio en el blanco. Bueno, muchas gracias, Manco, muchas gracias a Oscar, los compañeros de este ciclo de El Marqués de Sade, y dentro de 8 días continuaremos con una tercera fase del Divino Marqués de Sade por Oscar Botero. Muchas gracias y hasta dentro de 8 días. Nadie sabrá nunca lo que soy. Nadie me lo oirá decir, incluso si lo digo, no lo diré. No podré.